Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un libro nuevo en nuestra biblioteca imaginaria, no por ello menos real, y específicamente dentro de una biblioteca imaginaria, un anaquel igualmente imaginaria, no menos real. Vamos a colocar un libro que está en relación con los tristes oscuros recuerdos de la Shoah, es decir, eh, gran parte de la producción teórica de lo que uno puede llamar el pensamiento judío ha estado abocada a la, el acontecimiento de la Shoah y podemos decir ciertamente que tanto para la vida, las condiciones materiales y yo diría subjetivas eh, de los judíos, la Shoah ha sido un punto de inflexión. También en el aspecto reflexivo, solemos decir incluso que cuando alguien analiza o lee pensadores del siglo XX como Franz Rosenzweig o Hermann Cohen, o incluso Kafka o incluso Frank Kafka, eh, es un lugar común, por ello no falso, el decir que es un pensamiento sobre el destino de los judíos en Europa o las condiciones de la existencia judía, las posibilidades, el tema de la identidad, de la nación. Cuando se abordan esos temas por esos pensadores del siglo XX, Buber, por ejemplo, se suele decir, bueno, es un pensamiento pre-holocausto, pre-Shoah, como si efectivamente la cesura importa este luctuoso acontecimiento, este trágico acontecimiento, no solo hubiese sesionado, partido las condiciones subjetivas de la existencia judía, sino incluso la certeza de la reflexión. De modo que uno puede hablar de una profusa, copiosa parte de producción acerca de la Shoah. Dentro de ese dominio, de ese campo de producción teórica del pensamiento, filosófica, esto incluye, lo sabemos, dimensiones, problemas propiamente históricos, el problema del testimonio, de la memoria colectiva, las discusiones más específicas entre historiadores intencionalistas, es decir, aquellos que suponen que de sus comienzos el nacionalsocialismo estaba animado por una voluntad liquidacionista, exterminadora, aquellos más inclinados a posiciones funcionalistas, suponen que la dinámica del exterminio se dio, digamos, escalonadamente y a partir de las situaciones que creaba la propia conflagración mundial. También hay discusiones hasta éticas, la posibilidad de representación o no del holocausto, la famosa discusión de Didi Uberman con Bachmann, hay polémicas, las cuestiones éticas, la cuestión de la unicidad, si hasta qué punto la Shoah es un acontecimiento único o qué rasgos de unicidad tiene, el problema de la modernidad, si es un fenómeno propiamente moderno o es un retroceso civilizatorio. Bueno, puesto cualquier lector avisado
está enterado de estas cuestiones. Lo interesante del libro que vamos a colocar hoy es que explora un ámbito quizás menos frecuentado, aunque en los últimos tiempos sí hay una renovación sobre este problema, es la cuestión antropológica que planteó la Shoah o el Holocausto, la cuestión biopolítica y antropológica. Primero vamos con el objeto, con el libro. El título del libro es Contra Genesim, es un libro en italiano y lleva como título, lo voy a decir en español, es Sugli Ebrei, sobre los hebreos y la refundación antropológica del nacionalsocialismo. El texto es el autor del texto es el profesor Alberto Castaldini, es un estudioso precisamente en temas vinculados a lo judío, pero con una perspectiva muy interesante porque cruza sus competencias como teólogo, efectivamente es teólogo, Alberto Castaldini es teólogo, y es antropólogo. Y aquí comienza algo muy interesante y es historiador. Yo diría que aquí parecen como notables los rasgos o su pericia, o su saber antropológico, porque precisamente él aborda, él mira a Auschwitz y la Shoah como un acontecimiento que involucra no solo un episodio histórico, sino la propia definición de la especie humana. Esta es una tradición de abordar la cuestión de la Shoah, quizás que más la enfatizó fue el pensador y sobreviviente Jean Amery, cuando justamente se refería también Antelme, cuando se referían a la especie humana. El problema interrogante que pone la Shoah y a la redefinición que significa en términos de género humano, especie humana, y nuestro autor también trae una definición que es muy interesante, que es el régimen biocrático, en vez de burocrático, biocrático. Es decir, el nazismo, sobre todo el enfoque de él, está muy relacionado con la medicina, la antropología, la concepción del hombre que trae el nacionalsocialismo. Por eso precisamente trae un muy interesante análisis, pocas veces relevado de este modo, de los científicos, sobre todo aquellos antropólogos médicos que con absoluta autorización académica y puestos de investigación importantes e incluso que continúan a la Shoah, como por ejemplo el profesor Peukert, varios galenos médicos que las investigaciones científicas están paralelas a su colaboración intelectual en los centros de exterminio. Lo interesante es que no se trata tanto de la complicidad de los médicos o del saber médico. La complicidad de los médicos sería casi una especie de perversión personal o corrupción de la profesión, sino núcleos de saber y de conocimiento, incluso hoy se mantienen y hoy heredamos
que hoy forman parte de nuestro sentido común en términos de antropología médica, dieron las bases para el genocidio. Y allí el trabajo que hace muy riguroso, no solo con la población judía, sino en relación a los gitanos, a los apellidos, a las enfermedades, y también cómo, paradójicamente, no solo esta medicina o esta antropología filosófica y esta antropología médica, forense, sobre todo, fue una falsa ideología, sino cómo tuvo una productividad, entre comillas, real, cómo fue efectivamente usada después de la guerra. Cómo de alguna manera nosotros somos herederos y malgré soi, a pesar nuestro, compartimos, naturalizamos ciertos conceptos que fueron precisamente los que allanaron, pavimentaron el camino hacia los cambios. También hay interesantes reflexiones sobre algunos textos de Levinas, supuesto de Hannah Arendt. Me parece, en este sentido, uno puede estar o no de acuerdo con el autor, pero renueva los estudios, pone a punto muchos de los estudios en relación a la Shoah, desplazándose de algunas discusiones sobre la unicidad o no la unicidad, sobre cuestiones históricas, va hacia una reflexión que, si bien es filosófica, no es una discusión lógica acerca del mal, sino es más bien un examen de los saberes, entre comillas, científicos que allanaron el camino, que, como digo, sobre todo de los cuales, incluso a pesar nuestro, somos herederos. Creo que no dije, quizás vendré a decir algo más del autor. El autor, dijimos, Alberto Scaldini, dijimos que es antropólogo, estólogo, y profesor justamente en temas vinculados al judaísmo en Rumania, en la Universidad Babes Bolyai, en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania. También es profesor en Bucarest y también es profesor en Roma, en el Pontificio Ateneo San Anselmo. Así que los que puedan leer italiano, que es un idioma que es amable, gentil, por lo menos con los que hablamos para los hispanoparlantes, está muy bien acercarse a este libro. Yo lo recomiendo para acercarse al tema de la Shoah desde otro lugar, que está muy relacionado con los textos de biopolítica de Foucault, de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, del italiano Roberto Espósito. Pues nada, con estas recomendaciones seguramente habrá muchos que sucumbirán a la tentación de internarse en este libro de Alberto Castaldini y también mejorar su italiano ya de paso, ¿no? Así que te agradecemos, Pablo Dreisig, y te invitamos a una nueva conexión cuando puedas, para seguir Muchas hablando gracias, Jorge. de estos libros de filosofía judía. Gracias. Gracias.